Marta, una becaria en la empresa de mi padre, cometió un error que provocó una explosión en la fábrica. Mi padre murió en el acto, yo perdí la audición y sufrí quemaduras graves en todo el cuerpo. Mi prometido, asqueado por mi aspecto desfigurado, me abandonó delante de todos y se fue al extranjero para casarse con Marta. Fue entonces cuando Antonio, un amigo de la infancia, apareció de repente y sin darme opción, se casó conmigo. Me prometió que me acompañaría siempre, que me cuidaría toda la vida. Todo cambió el día que recuperé la audición. Quise darle una sorpresa. En un bar, fingí estar ebria y me recosté en su pecho. La gente a nuestro alrededor comentaba lo devoto que era Antonio conmigo. Pero entonces escuché la voz de su amigo: Antonio, ¿por qué te haces esto? Te casaste con esta mujer horrible solo para ayudar a Marta a destruir las pruebas. La voz de Antonio resonó como aquella explosión en mi cabeza. Si no lo hacía, la vida de Marta se habría acabado. Mientras ella pueda vivir libre, estoy dispuesto a eliminar cualquier amenaza. Ahí estaba yo, acurrucada en sus brazos, con el corazón destrozado. Su amigo abrió otra botella de champán. Antonio, este brindis es por ti. Tener que ver a esta mujer horrible todos los días, compartir la cama con ella. Mientras Marta sea feliz, no importa, lo interrumpió Antonio. Ella debe brillar como la luna, siempre perfecta. Yo me encargaré de todo lo oscuro por ella. El tintineo de las copas resonaba en mis oídos. Me mordí los labios con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, luchando por contener las emociones que me desbordaban. Siguieron hablando del accidente. Fue entonces cuando descubrí que Antonio había encontrado las pruebas clave hace tiempo, pero las destruyó. Dijo: Marta es como mi hermana pequeña, la vi crecer. No puedo arruinar su vida. Cristina ya está así, me casé con ella, le garantizo una vida cómoda, y asunto cerrado. Resulta que la verdad que tanto busqué, la enterró con sus propias manos la persona en quien más confiaba. Estos 5 años de matrimonio no fueron más que una farsa cuidadosamente planeada. Al ver que no me despertaba, Antonio me llevó a casa. En el coche, las noticias anunciaban el regreso de Susan, la perfumista genio. Ese era el nombre artístico de Marta. Antonio me dijo en lenguaje de señas: han pasado 5 años, Marta ya entendió su error. La verdad es que ella también fue víctima de las circunstancias. La empresa va a expandirse al sector de lujo y necesitamos su ayuda. Lo miré y respondí con calma: lo entiendo. No volveré a insistir en el tema. Al llegar a casa, mientras Antonio estaba ocupado en la cocina, sonó su teléfono. El nombre Marta en la pantalla me atravesó como un cuchillo. Salió corriendo a contestar. Antonio, la voz de Marta estaba llena de nostalgia. ¿Ya puedo volver? Por supuesto, la voz de Antonio tenía una ternura que nunca había mostrado conmigo. Ya arreglé todo con Cristina, no te causará problemas. En silencio, saqué mi teléfono y busqué la cuenta de redes sociales de Marta. Durante 5 años, había viajado por todo el mundo, vistiendo alta costura, piezas que yo misma había diseñado. Revisé los viajes de negocios de Antonio. Coincidían perfectamente con el itinerario de Marta. Finalmente comprendí: cuando dijo en la boda estaré contigo toda la vida, no se refería a acompañarme, sino a compensarme. Mirando a ese hombre en la cocina, sonriendo radiante al teléfono, recordé los zapatos de novia que me quedaban grandes y la frase en su biografía de redes sociales: pasando por tu mundo entero. Resulta que yo era la intrusa. De inmediato contacté al mejor hospital de cirugía plástica del extranjero y contraté a un equipo profesional para cancelar toda mi información de identidad. En 7 días, en nuestro aniversario, Cristina dejaría de existir. Cuando sirvió la cena, Antonio vio en mi teléfono la notificación de que la cancelación de identidad había sido exitosa. Su rostro palideció. Con señas me preguntó nervioso: Cristina, ¿por qué cancelaste tantas cosas? Sonreí mientras recuperaba mi teléfono. Me robaron el celular en el metro hace unos días. Por precaución, cancelé todas las cuentas vinculadas al teléfono viejo y las transferí a un nuevo número. Suspiró aliviado, me besó suavemente la frente y gesticuló: come, antes de que se enfríe. Sabes que tienes el estómago delicado. Asentí. Poco después,
Su teléfono volvió a sonar. Antonio, te extraño tanto, ven a buscarme, por favor. Era la voz de Marta al teléfono, claramente ebria. Miré por la ventana. Ya era muy tarde. ¿Dónde estás? Voy enseguida. Antonio se levantó de inmediato, agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. Al verme mirarlo, gesticuló apresuradamente. Perdón, Cristina, surgió una emergencia en la empresa. Tengo que ir de inmediato. Asentí, ve tranquilo, no te preocupes por mí. Sonrió y gesticuló, no te preocupes, vuelvo pronto. Piensa a dónde te gustaría ir, en unos días tu esposo te llevará a pasear. Lo vi alejarse. Por supuesto que sabía que en unos días sería la exposición de diseño de Marta. Y ese perfume era precisamente el que nuestra familia no alcanzó a lanzar antes de la explosión. Para allanarle el camino a Marta, realmente había soportado toda esta humillación durante años. Antonio no regresó en toda la noche. A la mañana siguiente, fui al despacho de abogados. Señorita Cristina, las pruebas más importantes fueron destruidas por completo en su momento, todos los indicios fueron borrados. Será muy difícil revertir el veredicto de entonces. El abogado lucía preocupado. No dije nada. Solo le pedí que redactara los papeles del divorcio, los guardé cuidadosamente en una caja de regalo y programé la entrega. Al salir del despacho, fui directamente al hospital. En la cámara frigorífica yacía un cadáver con complexión similar a la mía. Este era el regalo que le entregaría a Antonio en 7 días. Señorita Cristina, el cuerpo para simular su muerte ya está listo. ¿De qué manera desea desaparecer? Me quedé pensativa un momento, recordando aquel resplandor del fuego. Ya tenía mi respuesta. Capítulo 2. Al salir del ascensor, vi a Antonio ayudando a Marta con suma delicadeza. La protegía como si fuera un tesoro invaluable, ambos lucían muy íntimos. ¿Alguien cerca reconoció a Antonio? ¿Ese no es el señor Antonio con su esposa? El señor Antonio nunca ha presentado públicamente a su esposa. Dice que es para evitarle molestias. Su esposa es realmente hermosa, no extraña que el señor Antonio la mantenga en privado. ¿El señor Antonio la acompañó al control prenatal? Parece que vienen del área de ginecología. Lamento haberte hecho pasar por todo esto durante estos años. No lo lamento, he viajado a muchos lugares, he visto montañas y ríos, también contemplé el océano de estrellas. Gracias a ti. Si no hubieras hecho todo aquello en su momento, no podría compartir contigo estos paisajes. El que debe dar las gracias soy yo. Pensé que mi vida permanecería siempre en la oscuridad, menos mal que apareciste tú para darle nueva vida a todo. Gracias por estar dispuesta a respaldarme con toda tu empresa, por asociarte conmigo. Con el apoyo de tu marca, aunque cree el perfume más desagradable, habrá gente dispuesta a comprarlo. Haz lo que tengas que hacer. Yo me encargaré de todo lo demás. Antonio la miraba con ojos ardientes. Marta sonrió con ternura. Antonio, mejor no digas estas cosas. Si Cristina las escucha, volverá a malinterpretarme. Llévate esto de vuelta, no me pertenece. Si Cristina lo ve, volverá a acusarme de algo. Marta sostenía un anillo, el mismo con el diamante rosa que Antonio había adquirido en subasta días atrás. ¿Todavía no te gusta? En los ojos de Antonio brilló un destello de decepción. La próxima vez buscaré algo más apropiado para regalarte. Se me cayó el alma al suelo. Antonio me regalaba un anillo cada año. Resulta que todos eran cosas que otra persona había rechazado. Una boda desechada, anillos inadecuados. En aquella boda, Daniel me señaló, nadie se casaría con un monstruo como tú, tu rostro me da asco. Encima tienes el descaro de calumniar a Marta, cuando tú eres la hija de un asesino. No necesito una esposa como tú. Daniel canceló la boda públicamente, me convertí en el hazmerreír de todos. Los invitados cuchicheaban, decían que era un sapo queriendo comerse un cisne. Cuando el árbol cae, todos corren a recoger leña. Daniel había suplicado por esta alianza matrimonial, ahora mostraba tanta crueldad. Fue Antonio quien se adelantó, quien me sacó del abismo.
Pero nunca imaginé que él sería quien me empujaría a una oscuridad aún más profunda, sellando además todas las salidas. Antonio me vio, su rostro palideció al instante, exclamó sin voz. «Cristina, ¿qué haces aquí?» Quizás recordando que no puedo oír, respiró aliviado, luego hizo señas. «Cristina, me encontré casualmente con Marta viniendo al chequeo médico, no pienses mal. Ella sufrió mucho en prisión, también se siente muy culpable por lo de aquel entonces. Tú conoces los resultados de la investigación, Marta no fue la responsable directa, ya pasaron tantos años, hay que pasar página». Asentí con la cabeza, observando a Marta. Su cabello ondulado estaba bien cuidado, sin puntas abiertas. Llevaba un maquillaje impecable, aunque pasaba de los 30, su piel seguía tersa. A diferencia del nerviosismo de Antonio, Marta me miraba con naturalidad, sonriendo en señal de saludo. Para nada parecía alguien que hubiera pasado penurias. «Tengo cosas que hacer, me voy». Pero Marta me detuvo, escribió una línea en su teléfono. «Mañana organizo un banquete de negocios, señorita Cristina, venga con nosotros». Estaba a punto de rechazar cuando Antonio me tomó del brazo. Me explicó, «Marta necesita consolidar su posición, después de todo, le debemos un favor». Aquel año. Detuve su mano, asentí. «Está bien, iré». Lo miré, mis ojos rebosaban tristeza. Antonio respiró aliviado, después de todo, se trataba de un evento de aclaración, sin mí como protagonista no podría funcionar. De regreso en la mansión, contemplaba el entorno en silencio. Antonio probablemente olvidó que mañana es el aniversario luctuoso de mi padre. La casa estaba vacía, mis ojos destellaron con ironía mientras sacaba y eliminaba todo lo relacionado con Antonio y conmigo. Por la noche, Marta actualizó su estado. Ese anillo de diamante rosa finalmente terminó en su dedo, en la otra mano alguien le entregaba un ramo de girasoles. Después de casarnos, Antonio nunca usó su alianza de matrimonio. Pero ahora, se había puesto ese anillo. Mirando con atención, los diseños de ambos anillos formaban el par perfecto. Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro, este matrimonio fue un error desde el principio. Sonó la notificación del teléfono, era la información del boleto de avión que había reservado. Borré el mensaje en silencio, sin poder dormir en toda la noche. Capítulo 3. Al día siguiente, después de rendir homenaje a mi padre, llegué a la casa de Marta a la hora acordada. Fue entonces cuando Antonio recordó que había olvidado venir a recogerme. Y también recordó qué día era hoy. «Cristina, lo siento, yo». Con culpa en los ojos, caminó hacia mí. «Antonio, todo es culpa mía. Te he tenido ayudándome con los preparativos y no te ha dado tiempo de conseguir un vestido para Cristina. Si a Cristina no le importa, puede usar uno de los míos». «¿Cómo podría culparte?» «Gracias por tu amabilidad. Cristina, ve a cambiarte». Antonio me hizo un gesto. Lo miré con ironía en los ojos. Desde que me quemé, nunca más volví a usar vestidos de noche, porque dejarían ver mis cicatrices. Pero Antonio, por Marta, insistía en abrir mis heridas. Al subir las escaleras, me quité el pañuelo de la cabeza, dejando al descubierto las horribles cicatrices. Marta se burló detrás de mí. «Cristina, mírate ahora, ¿dónde quedó esa señorita refinada de antes? Hoy es el aniversario de la muerte de tu padre, ¿verdad? Gracias a Antonio, estos años me la he pasado muy bien en el extranjero. ¿Querías saber dónde fueron a parar aquellos documentos? Gracias a ti, si no se los hubieras dado a Antonio para que los restaurara, probablemente ya estaría en la cárcel. ¿Crees que Antonio te quería? Si no hubiera sido para engañarte y que entregaras las pruebas, jamás se habría casado contigo. Por suerte, tu marido me ayudó a falsificar los datos. Deberías haber muerto junto con tu padre». Detrás de mí, sin ningún reparo, revelaba la verdad de aquel entonces. Giré la cabeza fríamente. «¿Qué dijiste?» El rostro de Marta cambió de golpe. «¿Puedes oírme?» Luego recuperó su arrogancia. «¿Y qué si puedes?» Ya no pude contener mi furia y le di una bofetada. Cuando iba a devolverme el golpe, se oyeron pasos en el pasillo.
De repente sonrió y se lanzó contra el biombo de cristal que estaba al lado. Cuando Antonio y Daniel entraron, lo que vieron fue a Marta tirada entre los vidrios rotos, con las manos sangrando profusamente. «Cristina, ¿qué has hecho?», me fulminó con la mirada, con furia en los ojos. «Hoy es un día importante para Marta, ¿qué pretendes?», me acusó sin escuchar mi versión. La cara de Daniel también se puso negra de rabia. Marta se levantó del suelo sollozando, fingiendo fortaleza. «No culpen a la señorita Cristina, fui yo quien perdí el equilibrio». Viendo cómo me trataban las dos personas que alguna vez fueron las más cercanas a mí, la decepción me inundó como una marea. «Lárgate de aquí». Daniel me clavó la mirada, con una rabia que parecía a punto de estallar. Recordé cuando éramos niños, Daniel y Antonio siempre me protegían. En el jardín de infancia, un niño me rompió una horquilla y Daniel se peleó con él sin dudarlo. En la preparatoria, cuando alguien me dejaba cartas de amor en el escritorio, al día siguiente ese chico recibía su merecido. Nunca imaginé que ahora estarían en mi contra. «Me iré sola, no los molesto», dije fríamente. Antonio se quedó paralizado, como dándose cuenta de algo, y de repente gritó a mi espalda: «Cristina». Me detuve un momento, pero no me volteé. «¡Alto ahí!». Daniel me bloqueó el paso, con una mirada compleja. «Discúlpate. Cuando hace años acusaste a Marta no te lo cobré, y ahora vuelves a lastimarla». «No he hecho nada malo». Miré con calma a este amigo de la infancia. «Si no te disculpas, está bien. Marta se lastimó las manos por tu culpa, sangre por sangre». La voz de Daniel era helada. «Qué bonito, sangre por sangre». Miré a Antonio, pero él apartó la vista. Antes de que pudiera reaccionar, la gente de la casa de Marta ya me había sujetado. No me dejaron ir hasta que mis manos quedaron cubiertas de sangre. Al llegar a casa, me vendé las heridas y vi un mensaje de Antonio: «Cristina, lo siento, hoy fue el día más importante para Marta. Desde pequeña soñaba con ser perfumista. Prometiste no traer a colación el pasado, y ya conoces el carácter de Daniel. Mañana vuelvo y te daré una sorpresa». Miré el mensaje con una sonrisa irónica en los labios. Era hora de terminar con esto. Sin embargo, hasta 2 horas antes de que despegara mi vuelo, Antonio no apareció. Quise llamarlo, pero quien contestó fue Marta. «Cristina, Antonio está agotado de organizar nuevamente mi fiesta de celebración, está descansando a mi lado. Si necesitas algo, yo le paso el mensaje». Colgó rápidamente y me envió una foto, Antonio recostado en su hombro, con sus manos entrelazadas. Solté una risa fría, apagué el celular y lo tiré a la basura. Media hora después, el avión despegó. Al mismo tiempo, nuestra casa conyugal se incendió de repente. Los bomberos llegaron a tiempo, pero lo que sacaron fue un cadáver carbonizado de mujer. Capítulo 4. Antonio despertó jadeando. Había tenido una pesadilla en la que Cristina estaba atrapada en un incendio, gritando su nombre desgarradoramente. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. «Antonio, ¿qué te pasa?». «Te ves fatal, necesitas descansar un poco más», preguntó Marta con preocupación. «¿Dónde está Cristina?». Antonio se incorporó de golpe, alarmado. «Pensé que estabas demasiado cansado, quería que descansaras bien». Marta intentó explicarse. El teléfono de Antonio sonó de repente. Era su secretaria. «Señor Antonio, algo terrible ha pasado. La señora ha tenido un accidente». Antonio se quedó petrificado y el teléfono se le resbaló de las manos. En la pantalla apareció una noticia con una foto de su casa envuelta en llamas. «¿Qué está pasando?». «¿Por qué nadie me avisó?», gritó desesperado. La señora preguntó por su paradero hace 2 horas. Antonio lo comprendió todo en un instante. Giró la cabeza hacia Marta, sus ojos llenos de furia asesina. «¿Fuiste tú?». «Antonio, déjame explicarte». «Apártate». Se sacudió la mano de Marta y corrió como un loco de vuelta a casa. Ante sus ojos solo quedaban ruinas. Los bomberos estaban evacuando a la gente. Cuando vio el cuerpo cubierto con una sábana blanca, las piernas le fallaron y cayó de rodillas.
Se cubrió la cabeza, aullando de dolor. Desde aquel incendio del pasado, nunca dejaba que Cristina se acercara a ninguna fuente de fuego, incluso cocinaba él mismo. ¿Cómo pudo pasar esto? Al día siguiente, Antonio llegó a la oficina como un alma en pena. Hasta que recibió un paquete. El remitente era Cristina. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Tenía que ser una broma pesada de Cristina, quería castigarlo. Si tan solo ella volviera, haría lo que fuera. Rompería completamente con Marta. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro había varios documentos y una carta. La familiar caligrafía apareció ante sus ojos. Antonio, cuando leas esta carta, probablemente ya no esté. Pensé que eras mi salvación, pero luego descubrí que eras otro abismo. Resulta que el amor también se puede actuar tan convincentemente. Lo que creí que era felicidad no fue más que una trampa cuidadosamente tejida por ti. No puedo perdonar ni aceptar esto. Adiós, hermano Antonio. Antonio volcó la mesa violentamente, agarrándose la cabeza mientras gritaba de dolor. Golpeó el cristal con el puño, la sangre goteaba. El asistente se acercó apresuradamente, pero él pensó, ¿acaso Cristina sintió este mismo dolor aquel día? Este dolor, comparado con la herida en su corazón, ¿qué es? Señor Antonio, la señora tenía programada una cirugía de restauración auditiva y estética hace unos días, acababa de terminar la operación. Dijo el asistente con cautela. En ese momento, Antonio recibió un correo programado en su teléfono. Con manos temblorosas lo abrió, y de él salió la voz maliciosa de Marta. Hoy es el aniversario de la muerte de tu padre, ¿verdad? Gracias, Antonio, me lo he pasado genial en el extranjero. ¿Quieres saber dónde fueron a parar esos documentos? Todo gracias a ti. Si no se los hubieras dado a tu hermano Antonio para que los restaurara, ya estaría en la cárcel. ¿Creías que a tu hermano Antonio realmente le gustabas? Si no fuera para engañarte y que entregaras las pruebas, nunca se habría casado contigo. Por suerte, tu marido me ayudó a falsificar los datos. Deberías morir junto con tu padre de vida corta. Aquel día, encendí la grabadora en secreto. Marta pensaba que no podía oír y reveló la verdad sin ningún escrúpulo. Antonio se quedó inmóvil, paralizado. Nunca supo que Marta tenía un lado tan malvado. Él había ayudado al demonio a matar a su propia Cristina. No, no puede ser. No presté más atención a lo que pasaba con Antonio. Después de retirarme las vendas, el espejo reflejaba un rostro impecable. Los médicos no pudieron evitar exclamar maravillados, alabándolo sin cesar. La luz del sol junto al mar siempre es tan radiante. No es de extrañar que Marta, en estos 5 años, se haya vuelto cada vez más resplandeciente. Mientras tanto, Antonio parecía haberse vuelto loco. Ya llevaba varios días sin pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, caía en pesadillas. En sus sueños, Cristina era devorada por el fuego una y otra vez ante sus ojos. Ella había borrado todo rastro de sí misma en este mundo, sin querer dejarle nada. No podía creerlo, no quería creer nada de esto. Sus amigos, viéndolo así, no querían que siguiera hundiéndose. Pero al abrir la puerta, los recibió un penetrante olor a alcohol. El hombre tirado entre un montón de botellas vacías era irreconocible comparado con el Antonio que conocían. El amigo de la infancia de Antonio no pudo contenerse y corrió hacia él, levantándolo de un tirón. Antonio, ¿vas a destruirte así por una mujer? Hace 5 años ya hiciste una estupidez, vas a volver a cometerla ahora. Las palabras hace 5 años parecieron tocar algo en Antonio. Sus ojos cobraron un destello de vida. Lo que pasó hace 5 años, ¿quién de ustedes lo sabe? Díganme la verdad. Antonio, lo del pasado ya pasó, no lo menciones más. Alguien intentó suavizar las cosas. Díselo. Suspiró el amigo que lo sujetaba. Antonio, eres inteligente. Deberías saber que Marta no es tan inocente como pensabas. Ya sea Daniel o tú, tarde o temprano los destruirá a ambos. Apretó los dientes y por el bien de su amigo soltó estas palabras. Antes, solo con mencionar a Marta, Antonio perdía la razón.
Ahora que por fin podía estar un poco lúcido, hacía tiempo que quería decirle esto. Al conocer la verdad, Antonio quedó como fulminado por un rayo. Después de mucho tiempo, llamó a su secretaria. Retira todo el patrocinio de los productos de la diseñadora Susan. Capítulo 5. Antonio comenzó a buscar rastros de la existencia de Cristina. Resulta que la muerte no era lo más aterrador. Lo verdaderamente terrible era enfrentarse a una casa vacía, un lugar que ya no se sentía como un hogar. Los recuerdos lo inundaron como una marea. En el funeral, acarició la lápida de Cristina mientras se disculpaba una y otra vez. Cristina, perdóname. Pero solo le respondía la frialdad de la piedra. Después del funeral, Antonio se encerró en casa. Bebía sin parar, esperando volver a encontrarla en sus sueños. Antonio, con los ojos nublados por el alcohol, creyó ver a su Cristina. Cristina, ¿eres tú? Has vuelto, ¿verdad? Cristina, te extraño tanto. Marta frunció el ceño cuando él la abrazó repentinamente. Antonio, soy Marta. Solo entonces Antonio vio con claridad quién estaba frente a él. Su expresión se enfrió al instante. ¿Qué haces aquí? Su mirada se aclaró poco a poco. Su asistente revisó el historial de llamadas y le reveló que antes del accidente, Cristina había intentado llamarlo varias veces, pero Marta había colgado todas las llamadas. Incluso logró recuperar los mensajes eliminados y pudo leer lo que Marta le había enviado a Cristina. También descubrió la verdad de lo que había pasado años atrás. Marta había alterado deliberadamente la fórmula del perfume. Al principio solo quería arruinar la reputación de la familia de Cristina, hacer que el perfume oliera mal, pero nunca imaginó que esos datos que cambió al azar causarían semejante tragedia. Marta, mereces el infierno. Esta mujer que tenía delante había matado al tío Chen que lo había criado y también a su amada. Marta se quedó paralizada, el pánico llenó sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿No era Antonio alguien que con solo actuar coqueta y decir unas palabras dulces se pondría incondicionalmente de su lado? ¿Cómo había cambiado tanto? Antonio, hermano, sé que me equivoqué. Sabes que nunca he tenido malas intenciones. Todo fue un accidente, perdóname. Lo miró aterrada mientras las manos de él apretaban su cuello. Luchó desesperadamente por liberarse, jadeando como si acabara de sobrevivir a una catástrofe. ¿Perdonarte? Guárdate esas palabras para decirlas en el infierno. La miró fríamente y se marchó sin mirar atrás. Antonio canceló la colaboración con la familia Daniel, ignorando todas las objeciones. Daniel lo miró con ojos gélidos. ¿De verdad vas a llegar tan lejos? Sabes que lo de entonces fue solo un accidente. Cristina ya está muerta. Todos debemos seguir adelante. Antonio, sé que estabas actuando por Marta. ¿Qué pasa? ¿Ahora hasta te estás engañando a ti mismo? Antonio lo miró. Las pruebas que antes había hecho todo lo posible por eliminar, incluso arriesgando su vida, ahora estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad para restaurarlas. Daniel lo observó, un destello oscuro cruzó sus ojos. Daniel siempre había priorizado los intereses de la familia, solo pudo anunciar su divorcio de Marta. Marta cayó del cielo al infierno en un instante. Además, alguien expuso sus plagios. De repente, la talentosa diseñadora Susan se convirtió en el blanco de todos. Culpó de todo a Antonio y Daniel. Al recibir la citación judicial, supo que todo había terminado para ella. Así que pisó el acelerador e intentó arrollar a Antonio, revelando además todas las pruebas de evasión fiscal de la familia Daniel. También envió a Daniel a prisión. En la corte, su risa desesperada, ansiosa por destruirlo todo, ponía los pelos de punta. Viendo todo esto, Antonio se llenó de arrepentimiento. Por culpa de esta mujer enloquecida, había abandonado a su amada. Observé fríamente las noticias, mis ojos con un toque de frialdad, ignorando su arrepentimiento. El amor que llega tarde no vale ni la hierba. Al año siguiente, el día del aniversario de la muerte de mi padre, fui al cementerio y descubrí una nueva lápida junto a la de mi padre que decía tumba de Cristina, amada esposa. Me detuve un momento, dejé las flores, como un homenaje a quien fui antes. Un hombre de espalda encorvada se acercó en silla de ruedas a la lápida. Cristina, vine a verte.
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sus ojos mostraron incredulidad. Cristina, pronunció mi nombre de forma tentativa. Me quedé aturdida, una sonrisa amarga apareció en mis labios. Sabía que, de cualquier manera, Antonio siempre podría reconocerme. «Qué bueno, no has muerto». Me miró emocionado, sus ojos llenos de euforia. Bajé el ala de mi sombrero y dije con indiferencia, «Te has confundido de persona». Miró los 2 ramos de flores, la luz en sus ojos se apagó por completo. Sí, su Cristina ya había muerto. Pero esos ojos, por un momento pensó que su Cristina había vuelto a verlo. Sonrió amargamente. Todos estos años los había pasado arrepintiéndose, adormeciendo su dolor con alcohol. Había descubierto la verdad de lo que pasó entonces. ¿Cómo no iba a descubrir que su Cristina había fingido su muerte para irse? Todos estos años, su cuerpo había llegado al límite. Ya no merecía amar. El día que Antonio murió, su secretaria me encontró. Esto es lo que el señor Antonio le dejó. Miré la herencia que me dejó y una carta llena de lo siento, un toque de ironía cruzó mis ojos. Dónalo todo. No quería tener ninguna conexión más con él. La secretaria dudó durante mucho tiempo, pero al ver mi actitud firme, finalmente decidió respetar mi voluntad. Miré hacia el horizonte. La niebla de la mañana ya se había disipado, el sol iluminaba la tierra. Los días venideros solo traerían calidez y luz. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.